For the benefit of those of you that speak only English, hi first, and thank you for joining us again. This particular webcast will be conducted in Spanish. However, the presentation slides are in English. You will also find shortly our contact information so that you can contact us in case you would like to discuss with any of our tax professionals any comments or questions that you may have with the topics that we'll be discussing. Ciertamente en esta época del año anticipábamos que viniendo de elecciones en Puerto Rico y en Estados Unidos y con el tema contributivo como se ha complicado, que podríamos haber en este momento estar hablando sobre reformas contributivas en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Y sí, eso se anticipa que viene, pero no ha demorado la presentación de la reforma contributiva. Casualmente ayer el gobernador en su mensaje al país, del estado de situación del país, hizo comentarios sobre la reforma contributiva y lo que podemos esperar de ella, pero eso lo vamos a dejar para un futuro cercano, cuando tengamos algo más concreto sobre lo que se presente. Hoy en particular vamos a hablar sobre, ya se han aprobado 15 leyes en lo que va de año, y hay dos que impactan el área contributiva, entre otras, que queremos resaltarles, y hay algunos proyectos también de interés que podemos discutir. Así que sin más, vamos a empezar a movernos en los slides. Antes de comenzar, un poquito de housekeeping en cuanto al audio. Si alguien tiene algún problema todavía que no se está conectando, tenemos este slide con la información que pueden anotar para entrar. Por default, todo el mundo está en mute en la llamada, solo me escuchan a mí, pero nos pueden hacer preguntas. Si ven a mano izquierda en su presentación, pueden accesar, va a haber un raise your hand que van a tener, y ahí le permite hacer una pregunta por chat. Hagan todas las preguntas que quieran. Yo entiendo que vamos a tener tiempo para cubrirlas. El chat debe durar el webcast debe durar entre 30 a 45 minutos, incluyendo preguntas, pero estamos aquí para atenderlo, así que mientras tengamos participantes y hayan preguntas, podemos estar conectados. En adición, el webcast se está grabando y lo tendrán en acceso en la página de nosotros, habrán los links disponibles, y también cualquier persona que interese copia de la presentación nos puede contactar con la información de contacto que les voy a dar ya mismo para que le hagamos llegar copia de la presentación. Este disclaimer, por propósitos legales, hay que darlo. Esto no es una opinión legal desde el punto de vista de un asesoramiento contributivo, sino que estamos dando una orientación general sobre los aspectos contributivos. Para las personas que veo preguntas, que hay personas que no nos están escuchando por la computadora, no nos van a escuchar, nos van a escuchar por el teléfono. Bueno, vamos a la agenda de la discusión del webcast. En la agenda vamos a hablar sobre las leyes que se han aprobado, que les mencioné que impactan contributivamente, pero antes de eso vamos a discutir un background, un trasfondo que se menciona en la exposición de motivos de las leyes, que lo hemos escuchado en la prensa sobre el éxodo de Puerto Rico, que hemos tenido en Puerto Rico, pero vamos a ver específicamente qué puso el legislador en la exposición de motivos de estas leyes, que es lo que promovió que se aprobaran estas medidas. Y entonces nos vamos a concentrar con dos leyes en particular: la ley 9, aprobada ahora en febrero del 2017, y la ley 14 de los incentivos de los médicos. En este slide es donde tienen la información de contacto. Anoten mi email, la página de internet que ven en el slide. Esta información también va a estar en el último slide de preguntas. Esto es importante para que puedan accesar, si quieren copia de la presentación. También nosotros publicamos 2 alerts que detallan las leyes aprobadas. Hay alerts de cuando se presentaron los proyectos y también hay alerts de cuando se aprobaron las leyes, que obviamente pues hubo cambios en el proceso legislativo. Pueden accesar esos en nuestra página, así como solicitarnos copia de la presentación. Y antes de comenzar
detalle de la presentación del webcast, quisiéramos saber, conocer un poquito más sobre cómo se enteraron del mailback, del webcast, para de esta manera pues seguir refinando nuestros esfuerzos de mercadeo con ustedes y con nuestro público para que tengan más mejor penetración nuestras comunicaciones y podamos llegar a más personas. Así que ahí tiene una serie de alternativas. Cómo se enteraron del webcast, si fue por el mailback, que es nuestra publicación mensual, o si fue por alguna de las redes sociales, por LinkedIn o por Facebook. Así que les voy a dar 15 segundos para que por favor nos contesten esta pregunta. Ok, vamos entonces a la presentación. Específicamente, Ley 9 de 2017, que enmienda, trae cambios en el área de fideicomisos, y la Ley 14, que trae los mencionados incentivos para médicos, una medida que fue bastante controversial, pero fue aprobada bastante rápido, y la vamos a explicar. Todavía hay algunas situaciones de esta ley que merecen mayor atención. No sé si habrá un proceso de enmiendas técnicas, pero sí debe haber un proceso de reglamentación que ya se está trabajando. Y también le vamos a mencionar sobre dos proyectos que tocan las deducciones de las cuentas giras, que están, como quien dice, dormidos en la legislatura porque se presentaron y no han tenido movimiento, pero ante medidas que han sido a lo mejor más importantes, pues se le ha dado atención a otras medidas y puede que estas revivan pronto. Tenemos que mencionar que la ley promesa aprobó, o sea, dispone que todas estas medidas que impactan el fisco de Puerto Rico, promesa, la Junta que crea promesa, puede y tiene poder para revocarlas o modificarlas. O sea que, bien, aunque estas leyes ya están en vigor, siempre existe ese caveat que hay que dar sobre nuestra relación que tenemos jurídica en estos momentos con la ley promesa. Como parte del trasfondo que se menciona en estas leyes, la población de Puerto Rico desde el año 2004 al 2015 se redujo de 3.826.000 habitantes a 3.474.000 habitantes. Esto es un promedio de 9.20% de reducción en los habitantes de la isla. Alrededor de 350.000 personas han partido de nuestra isla en ese periodo. Para que tengan una idea, podamos comparar, en el año 1990 teníamos 50.000 habitantes más de lo que tenemos hoy en día en Puerto Rico. Y si esto no asusta, esto asusta un poco más, y es que cómo esa tendencia de éxodo se ha comportado en este periodo del 2004 al 2015. Si vemos la razón anual de éxodo de puertorriqueños de la isla, del 2004 al 2012 partieron 159.000 personas, prácticamente 160.000 personas. Eso da un promedio anual de aproximadamente 20.000 personas. Pero del 2013 al 2015, ese número aumentó vertiginosamente a 192.900, casi 200.000 personas. Esto es un promedio de 55.000 personas. Casi se ha triplicado el rate de éxodo de los primeros años de esta tendencia de 11 años que estamos comparando. Si esta tendencia continúa, para el 2020 Puerto Rico va a tener la población que tenía en el año 1980. Del 2009 al 2014, ¿qué ha pasado con los médicos? Teníamos 13.452 médicos y esto se redujo a 11.088 médicos. Esto es un periodo más corto, del 2009 al 2014, solo 5 años. 472 médicos al año se han ido. Esto obviamente es más de uno al año. La mayor concentración de los médicos que se han ido de Puerto Rico son los especialistas. Del 2009 al 2014 teníamos 8.452 especialistas y se han ido y nos hemos reducido a 6.713. Prácticamente de los 2.500 médicos que aproximadamente se han ido en este periodo de 5 años, 1.800, y estamos redondeando, son especialistas. Esto es prácticamente 347 especialistas al año, o sea, casi uno al día se va. Y hay especialidades
que prácticamente ya están desatendidas en Puerto Rico. Antes de seguir con los médicos, vamos primero a la Ley 9 y a los aspectos que se enmendaron. Prácticamente la Ley 9 enmienda 3 estatutos distintos. La Ley de Fideicomiso enmienda el Código de Rentas Internas y trae unos cambios interesantísimos en el área de herencia. ¿Qué cambiamos en la Ley de Fideicomiso? Pues trae, desde el punto de vista legal, y no vamos a entrar mucho en los aspectos legales, pero los queremos mencionar, desde el punto de vista legal, pues trae una mejor protección, pudiéramos decir, a los activos del fideicomiso. Entre otras cosas, provee unas protecciones, unas mejores herramientas de protección, podemos decir así, de los ingresos y rentas que las propiedades que se ponen en un fideicomiso tienen ahora frente a acreedores. También incorpora en la ley de fideicomiso la figura del plan de retiro, obviamente creado bajo un fideicomiso, que esto antes de esto existía solamente en el Código de Rentas Internas. Y desde el punto de vista del cónyuge que sobrevive en caso de que el participante del fideicomiso o el dueño del fideicomiso falleciera, tiene unas protecciones aún mayor, porque ahora en la medida que tenemos un plan de retiro, se puede designar sin lastimar la legítima o las situaciones de herencia, se puede destinar como beneficiario en ese fideicomiso a el cónyuge sobreviviente. Esto obviamente lo tenemos que ver de la mano de la ley ERISA, porque ERISA ocupa unos campos en estas disposiciones de cómo nombrar los beneficiarios, pero en la medida que tengamos planes que no necesariamente están cubiertos bajo ERISA, existe ahora esta mayor flexibilidad a la hora de destinar el beneficiario, designar el beneficiario en el plan de retiro creado por un fideicomiso. Prácticamente se ha pretendido asemejar la figura del fideicomiso a la póliza de vida. En el área de contribución sobre ingresos hubo unos cambios que con los cambios que hubo en el proceso legislativo quedaron con necesidad de corrección, y les voy a explicar. El primer cambio que se hace es que afecta particularmente a los contribuyentes con planes KIO. Ustedes recordarán que en el 2011, cuando vino el código del 2011, se hicieron unos cambios específicos a los KIO en los cuales se hacía un link a los límites que existían en el Código Federal para los topes de cuánto se podía deducir por las aportaciones en un KIO. Eso era, por decir un número, por redondearlo, estaba entre 50 y 51 mil dólares el año en que empezó, ya íbamos como por 54 mil dólares porque esas partidas se iban ajustando. Ese link al Código Federal se eliminó y se dispone que ahora es un tope fijo de 75 mil dólares, porque, y esto aplica también a los planes de compensación definida, pero trae una complicación, sobre todo con los Defined Benefit Plans, y es que limita la deducción del patrono por la aportación que haga a este tipo de plan a lo que sea menor de 75 mil dólares o 25% del ingreso neto. Y ustedes preguntarán de quién es el ingreso neto, y eso no está aclarado. Tan es así, obviamente pensaríamos que puede ser el patrono, pero entonces si el patrono está operando en pérdida, quisiera decir que no tendría capacidad de aportar al plan o no podría deducirlo. Por otro lado, inclusive está presentado dentro como parte de las ponencias de Hacienda en el proyecto, que pretendían que fuese el 25% del ingreso neto del contribuyente, del empleado. Y entonces esto crearía una situación de demasiado obstáculo para el patrono de cómo limitar por empleado la deducción que va a coger, porque estaría atado al 25% del ingreso neto de ese empleado. O sea que esta área ciertamente requiere legislación o por medio de reglamento que se arregle. La definición del empleado altamente compensado también sufrió cambios. Anteriormente teníamos un tope de 120 mil dólares, esto sube a 150 mil dólares. Como parte del proceso, en el proyecto original, esa cantidad era de 250 mil dólares. Hay otro cambio también que dispone que en la medida que un plan tenga menos de 100 participantes y su facturación anual, la del patrono,
sea de menos de 10 millones de dólares, no va a estar sujeto a las pruebas de coverage y de beneficios promedio de los empleados. O sea, no es que no cumpla con la de discriminación, pero las de cubierta y de beneficios de empleados tienen más flexibilidad ahora. En cuanto a herencia, específicamente se dispone que la propiedad que se ponga en un plan de retiro en Puerto Rico no va a estar sujeto a las disposiciones de herencia del Código Civil. Esto es un cambio importante. Obviamente hay unos issues desde el punto de vista, la ley de herencia es complicadísima y hay temas de colación que también se tienen que atender, porque en la oración donde se dispone que esa propiedad que se pone en el fideicomiso va a estar exenta de herencia, se añade una oración que dice que si el fideicomiso no termina por razón de muerte del causante y los activos del fideicomiso no tienen que ser colacionados para cumplir con las disposiciones del Código Civil. La redacción está mala, por decirlo, porque hay un "y" que no hace sentido, pero se puede interpretar de esto que se incluyó esta disposición para no colacionar las transferencias o donaciones hechas en vida y de esa forma no traerlas al caudal. Pero no queda claro, sí, y pensábamos que, por ejemplo, esto no lacera el derecho que tiene cualquier heredero de pedir que se colacionen esas aportaciones o esas transferencias para propósitos de la legítima estricta. Nada, es un tema que ciertamente el área de sucesión y de planificación coge un nuevo rumbo. Hay otro cambio importante, que iba a pasar el slide sin mencionárselo, pero es bien importante, y es que tiene que ver con la definición de propiedad localizada en Puerto Rico. Recordarán que cuando vino el Código del 2011, vinieron unos cambios con estas disposiciones que en la medida que yo tuviese entidades creadas en Puerto Rico, sociedades o corporaciones o LLC, para que esa entidad se considerara que fuera una propiedad localizada en Puerto Rico, tenía unos límites de, si ya yo tenía más de 10% de participación en esa entidad, yo tenía que ver el gross revenue de esa entidad, que 80% o más tenía que ser de un active trade or business en Puerto Rico, y el 100% de los activos tenía que estar en Puerto Rico. Ahora ese límite se eliminó y prácticamente desde el punto de vista de los test estos de los porcientos ya no están en el código y se dispone entonces que el interés en las corporaciones o sociedades creadas en Puerto Rico se considera como propiedad localizada en Puerto Rico. Nuevamente, no podemos desatender el aspecto federal y nosotros los ciudadanos americanos tenemos unas consideraciones que tenemos que estar pendientes. Así que aquí tenemos otra pregunta de Pauline que para ver la interacción y cómo el público ve estos cambios. Y queríamos, por ejemplo, ¿cuál de los cambios que hemos discutido entenderían ustedes que considerarían, que los haría revisar su planificación sucesoral? Los cambios específicos sobre la ley de fideicomiso y las implicaciones que tiene para propósitos de herencia, o la definición de propiedad localizada en Puerto Rico con esto que les mencionamos de las corporaciones y las sociedades creadas en Puerto Rico. Nuevamente les vamos a dar 15 a 20 segundos para que nos contesten y continuamos el webcast. Okay. Seguimos aquí. Y vamos a los incentivos para los médicos. Como se llama la ley, los incentivos para la retención y regreso de los médicos profesionales. Y esta ley, en esencia, provee una tasa de 4% en el ingreso elegible que se genere por la prestación de servicios médicos profesionales por un médico cualificado. Y para esto es requisito tener un decreto. Y antes de entrar en los detalles, queremos explicarles lo que es un decreto. Un decreto viene siendo un contrato entre las partes. Las partes aquí siendo el contribuyente, el médico, en este caso que estamos hablando de esta ley en particular, y la otra parte siendo el gobierno de Puerto Rico. Esto se canaliza a través de unas agencias, en este caso el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico, tiene una oficina en particular que canaliza las solicitudes de los decretos, y esa es la oficina que va a trabajar estos decretos también. Obviamente va a recibir insumos
del Departamento de Salud y del Colegio de Médicos para propósitos de ciertos aspectos que vamos a mencionar pronto. Esta ley indica que el decreto, aunque lo obtenga durante el año, lo hago retroactivo al principio del año en que se otorgue el decreto. Claro está, esta ley la están aprobando ya el año habiendo comenzado, y inclusive todavía hoy no se pueden solicitar los decretos, pero cuando ya esto se permita, va a ser retroactivo el que lo solicite en este año al 1 de enero del 2017. Y la duda de cuándo es efectivo, cuándo se pueden solicitar los decretos, se los contesto pronto. También aquí hubo un cambio importante que en el proceso legislativo se había eliminado y en la ley final que se firmó se quedó. Y es que el médico que tenga decreto para el propósito de su blanqueo puede diferir también el 25% de su ingreso neto, sin los límites que otros profesionales tienen en el código. Esto quiere decir que hay que ver cuán interés puede haber en diferir ingreso al 4%, pero con los cambios que hay también desde el punto de vista de herencia, puede ser unas buenas estrategias de planificación también. Vamos a las definiciones, porque sabemos que nos están preguntando quiénes cualifican para esto. ¿Qué es un médico cualificado? Un médico cualificado, número uno, es un individuo. Tiene que estar admitido a la práctica de medicina, no necesariamente de Puerto Rico. Tiene que practicar medicina, podiatría o tener una especialidad de odontología. Y tiene que ejercer esa profesión en lo que le dicen tiempo completo. Para propósitos de esta ley, tiempo completo es 100 horas al mes que le dedique a esta práctica. Y los médicos que están en estudios de residencia cualifican para solicitar este programa. ¿Qué son los servicios de profesionales médicos? Son aquellos sobre el diagnóstico y tratamiento que los ofrezca un médico cualificado. Y nuevamente, ese ingreso que genere ese servicio es el que está sujeto al 4%, y como les había mencionado, el decreto lo aprueba el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico. La ley también trae una exención para aquellos médicos que tengan corporación o LLC para dar los servicios médicos. Y es que recordarán, cuando nuevamente hago referencia al Código del 2011, que fue el que nos trajo la patente nacional, y además de la patente nacional le trajo a los self-employed, aquellos que generaban más de $200,000 al año, tenían un tax en particular de 2%. Y mucha planificación se hizo, muchos médicos, por ejemplo, se incorporaron en ese momento para entonces asignarse un salario y no tener esta situación de pagar por el self-employment income que tienen un 2%. Eso se eliminó, pero algunas de esas estructuras han quedado vigentes. Entonces, esta ley ofrece al médico que recibe dividendos de una corporación que está dando los servicios médicos una exención de ese dividendo de hasta $250,000. Ahora, ¿cuán beneficioso es esto? Pues hay que verlo. Es parte de la planificación que hay que ver con el contribuyente y con el cliente, porque la tasa corporativa de la corporación pues llega hasta un 39%, aunque el dividendo, que ahora es el 15%, lo tributará exento, todavía obviamente el 39% de ese ingreso neto que quedó en la corporación no está bajo el beneficio del 4%. Y de la misma manera, ¿cuánto se asigna el médico como compensación para cogerla al 4%? Pues tiene el costo también de seguro social, porque el Medicare no tiene límite. O sea que hay que ver, y parte de la planificación para verlo, para ver qué escenario es el que mejor conviene para propósitos del contribuyente. El decreto es por 15 años y va a estar vigente mientras el médico cualificado cumpla con los siguientes requisitos. Tiene que, número uno, obviamente, mantener su estatus de médico cualificado. Tiene que ser residente de Puerto Rico. ¿Se acuerdan que les mencioné que para propósitos de solicitarlo, quién era un médico cualificado? Puede ser cualquier médico. Médicos de afuera
puede ser un médico cualificado. Ahora, para mantener el decreto tiene que ser residente de Puerto Rico. Esto lo hacen, obviamente, para traer al especialista o al médico que se fue de Puerto Rico o que no ha venido nunca y que le interese venir a Puerto Rico porque la tributación es de 4%. Se tiene que mantener en good standing con las agencias contributivas en Puerto Rico, con Hacienda, por ejemplo, no puede tener deuda, debe estar en cumplimiento con sus planillas durante la vigencia del decreto. Obviamente sabemos que a veces surgen notificaciones en el proceso, pero hay que atenderlas con premura porque puede ser una condición para que no se continúe con el decreto. Y el mencionado servicio comunitario tiene que cumplir con el servicio comunitario y ya mismo vamos a entrar en los detalles de la ley sobre esto. Y también cualquier otro requisito que se establezca en el decreto. Como les había mencionado, el decreto es un contrato y las partes van a negociar de acuerdo a los parámetros obviamente que le da la ley, pero pueden haber requisitos adicionales que se le impongan y por eso es bien importante la negociación y el proceso de representación en el decreto para el contribuyente. Este decreto se puede extender por 15 años adicionales y solo se van a aceptar solicitudes de decretos por el periodo de 2 años a partir de la vigencia de la ley. O sea, de aquí a 3 años ya no hay oportunidad de solicitar decretos, a menos obviamente que enmienden la ley, pero como está ahora mismo, tenemos 2 años para solicitar los decretos. Y el decreto no es transferible. O sea que el decreto es del médico cualificado que lo solicitó. Como les mencionamos, el médico cualificado tiene que cumplir un requisito anual de 150 horas de servicio comunitario. Esto sin compensación. ¿Y qué cualifica como un servicio cualificado, como un servicio comunitario? La siguiente: asistir en hospitales de enseñanza médica o escuelas de medicina, proveer servicios médicos en ciertas regiones o áreas de desventaja que se van a establecer mediante reglamento, proveer servicios de guardias en ciertos hospitales específicos que también se van a mencionar. Notarán que ponemos un asterisco porque la ley dispone que esas áreas o esos hospitales o esas regiones las va a determinar el Departamento de Salud en conjunto con el Colegio de Médicos de Puerto Rico. Y también otra manera de cumplir con el servicio comunitario es proveer seminarios o educación continua relacionados a temas de prevención o de salud. Y esto destinado a estudiantes o a otros physicians, otros médicos en Puerto Rico. Ahora bien, ha surgido también que surge en la ley que una medida de cómo cumplir el requisito de servicio comunitario es aquel médico que atiende pacientes del plan de salud del gobierno, pacientes de reforma. Y por ese particular no tiene que ser de gratis, puede facturar y puede cobrar por ese servicio que da. Obviamente sabemos el interés que tiene el gobierno en promover que más médicos cojan el plan de la reforma y esto es una medida que están haciendo para incentivar eso. En la medida que el médico tenga pacientes de reforma, pues técnicamente cumple. La ley no especifica cuánta participación de la práctica médica del médico cualificado debe destinarse a la reforma. Obviamente sospechamos que mediante reglamentación se va a temperar eso y en la medida que no quede claro, pues es un punto bien importante también a negociar o a establecer en el decreto del contribuyente. La ley, como otras leyes de incentivo, establece que estos decretos se otorgan velando el mejor interés económico de Puerto Rico y velando los mejores intereses sociales. Y aquí se establecen unos criterios específicos para evaluar esto. Uno, que hay que determinar el impacto económico de otorgar ese decreto. O sea que como parte del proceso pueden anticipar que el médico va a tener que ir en un full disclosure de cuál es su situación contributiva actual y cómo quedaría a partir del decreto. Si esto debe o no ser un issue, no entendemos que esto de por sí genere investigaciones o auditorías o nada, pero es un proceso de full disclosure. Recuerden que mencionamos que uno de los requisitos es que el médico tiene que estar en good standing con Hacienda, tiene que tener sus cuentas claras, o sea que si no las tiene claras pues y le interesa, hay que trabajar eso con premura.
Se va a tomar en consideración también la especialidad del médico y cuánta escasez hay en Puerto Rico de esa especialidad. Si estos incentivos son o no exclusivamente para los especialistas, no. La ley no dispone que es únicamente para los especialistas y por eso también establecen las áreas geográficas que el médico atiende o pudiese atender bajo los incentivos. Recuerden que al principio de la presentación estábamos mencionando sobre cómo la tendencia de médicos ha ido reduciéndose en Puerto Rico y de unos 11.000 vamos por 8.000, y particularmente de los especialistas de 8.000 vamos por 6.000. Esto no puede ser, o si estos incentivos se otorgan solamente a 200, 300, 400 médicos, no se logra a propósito de la ley, que es detener el éxodo. O sea, entendemos que hay espacio en la ley para solicitar esto, pero obviamente hay que estar atento a la reglamentación y hay que tener una participación activa en la solicitud de ese decreto. El decreto puede ser revocado. Contrario a otros decretos, aquí hay una obligación o como parte de los requisitos, el contribuyente el médico cualificado se tiene que comprometer a estar los 15 años bajo el decreto. Porque el decreto se revoca si deja de ser residente de Puerto Rico, si deja de ser un médico cualificado, ¿acuerdas? Puede ser médico, pero si no trabaja las 100 horas al mes, por ejemplo, deja de ser un médico cualificado, o si no cumple con el servicio comunitario. Y el hecho de que se revoque el decreto tiene una particularidad, y es que se va a tener que computar cuánto hubiese sido la obligación contributiva del médico cualificado durante los pasados 3 años antes de la revocación bajo las tasas ordinarias. O sea, yo tengo que ir y calcular los últimos 3 años a mis tasas ordinarias y compararlo con el 4% que yo pagué. Y esa diferencia, una vez se revoque el decreto, tengo 60 días para pagarla. No menciona que son planillas enmendadas, no menciona hay intereses, recargos y penalidades. Todas esas situaciones hay que establecerlas, hay que aclararlas, pero sí, contrario a otros decretos bajo otras leyes, por ejemplo, Ley 20, que el término es de 20 años, el contribuyente no está obligado a estar los 20 años. Porque el contribuyente puede estar 10 años y entregar el decreto y punto. Aquí, desde el punto de vista de el efecto de la revocación, si no se cumplen con los términos de ser residente en Puerto Rico, de estar dedicado a la práctica a tiempo completo, tiene la implicación del recómputo de los últimos 3 años bajo las tasas ordinarias. Hay una excepción para ese clawback de los 3 años, si podemos llamarlo, y es que si el médico se incapacita o se enferma, él, su cónyuge, sus hijos o sus padres puede entregar el decreto sin el efecto de los 3 años. No está claro en la ley, no especifica cómo se va a certificar ese proceso de incapacidad, si es a corto plazo, si es a largo plazo, ni tampoco la enfermedad. Eso nuevamente hay que esperar la reglamentación o como parte del proceso del decreto establecerlo para que quede claro. Es un tema súper importante. Aquí tenemos una pregunta adicional que queremos insumo de parte de ustedes. ¿Qué ustedes entienden que pudiese generar un mayor concern para propósito de considerar o no este incentivo? ¿El servicio comunitario o el término del decreto? Les damos 15, 20 segundos y regresamos. Bien interesante cómo el prorrata de la respuesta está casi un 50%, 50%. El término del decreto hay que verlo. Hemos tenido conversaciones, por ejemplo, con médicos que comentan, es que yo no quiero estar 15 años atado a esto, yo quiero estar 10 años, porque mis planes de retiro son de aquí a 10 años. Entonces, ¿cómo esta medida de estos 3 años, podemos decir, asusta a ese médico de que en vez de 15 yo quiero estar 10 años?
por tener que pagar el año 8, 9 y 10 bajo las tasas ordinarias, pero se puede beneficiar del 1 al 7. O sea, es una cuestión de planificación y de tenerlo claro de cómo es el impacto. Continuamos. La ley menciona que el Departamento de Salud va a someterle al Secretario de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico un informe con las especialidades de mayor escasez en Puerto Rico y aquellas áreas geográficas que necesitan mayor atención de parte de los médicos generalistas. Eso debe de estar saliendo aproximadamente el 21 o 22 de marzo, 23 de marzo, porque febrero tiene 28 días. La ley también menciona que esta ley va a ser efectiva a los 60 días de su aprobación. Fue aprobada el 21 de febrero, esos 60 días terminan el 22 de abril. O sea que hasta el 22 de abril no se pueden solicitar decretos. Y esto lo que provee es el tiempo para que se prepare la reglamentación necesaria, inclusive ni siquiera la forma de cómo solicitar el decreto está todavía disponible. Obviamente esto ha sido un fast track, un proceso bien rápido, y las agencias se están preparando para trabajar los aspectos procesales de estas solicitudes. Nosotros vamos a estar bien pendientes de desarrollo, como obviamente estuvimos desde el proceso de la presentación del proyecto, y estaremos informando oportunamente. Y ante eso pues les traigo la última pregunta. ¿Quiénes de ustedes quisieran que los contactáramos cuando ya haya mejores un reglamento establecido o haya más información sobre las solicitudes de los médicos? Les damos 15 20 segundos y regresamos. ¿Cómo podemos asistir en el proceso? Nosotros podemos asistir en el proceso de la asistencia de la preparación y la negociación y la representación en la solicitud del decreto, incluyendo la información que hace falta para solicitarlo, y también en el análisis de la estructura. Como les mencionábamos, que hay unas exenciones para los dividendos, está el 4% para el individuo, cuánta compensación, ese análisis de estructura, vis a vis también los cambios que ahora tenemos en el área de adherencia, pues es un área de ayuda que podemos hacer para este tipo de clientes. Obviamente, en la medida que haya situaciones con Hacienda que haya que aclarar, nuestro departamento de impuestos también tiene personal que está dedicado exclusivamente a este tipo de servicios, y posteriormente en la preparación de las planillas que se requieran. Esta ley también requiere que anualmente el médico que tenga un decreto tiene que informar a los 30 días que venza la planilla a la agencia correspondiente sobre el cumplimiento, y es una forma que se va a establecer también el cumplimiento con el decreto. Ese tipo de asistencia también la ofrecemos. Así que queríamos también mencionarles sobre dos proyectos de ley que están pendientes sobre la gira, y es que la exposición de motivos del primero, del Senado, menciona que desde el principio de 2000 no se aumenta la aportación a la cuenta gira, y si eso se hubiese calculado al efecto de la inflación, estaría aproximadamente ahora mismo la aportación de la gira a unos $6.500 versus los $5.000 que tenemos ahora. O sea que lo que se está proponiendo en esta medida es que la deducción por la aportación a la cuenta IRA se aumente de $5.000 a $6.500 por contribuyente, y en el caso de un matrimonio de $10.000 a $13.000. También para propósitos de la IRA educativa se está proponiendo en el proyecto 715 de la Cámara que la aportación aumente de $500 a $1.000. Esos proyectos, como les mencioné, no han tenido mucho movimiento, pero están presentados y debemos de estar atentos a ellos, sobre todo ahora que viene la época de planilla. No obstante, estos cambios, de ser aprobados, comenzarían para el año contributivo 2017. Una de las preguntas que nos hicieron es las prácticas médicas que están en un grupo de médicos y cómo los decretos se trabajan en ese particular. El decreto, recuerden ese que les mencionamos, que es para un individuo, es para, si hay un grupo de médicos que
están trabajando juntos mediante una corporación, cada uno debe solicitar su decreto. Usted no solicita uno para la corporación o uno o uno que los cubra a ellos. Hay elementos en otras leyes de cograntis, etcétera, que habrá que ver si aquí se atemperan, pero como está la ley ahora mismo, el requisito para obtener un decreto es ser un médico cualificado, y el médico cualificado tiene como requisito ser un individuo. Así que si tenemos preguntas adicionales, estaba revisando, las habíamos ido contestando. Preguntan nuevamente las especialidades que están cubiertas, quiénes pueden solicitar los incentivos de los médicos. Obviamente el médico tiene que estar admitido a la práctica de medicina, los médicos podiatras y los odontólogos con especialidad. O sea, el dentista general lamentablemente quedó fuera del proyecto como tal. Así que, como lo prometido, le habíamos dicho de 30 a 45 minutos, llevamos 43 minutos, lamentamos los inconvenientes al principio que tuvimos con el audio. Me preguntan sobre la prueba de altamente compensado, es que si es efectivo para 2016 o 2017, es efectivo para 2017 en adelante. Si un médico se acoge a retiro antes de terminar el decreto, le aplica lo que explicamos de la revocación. Tiene que medir bien, porque entonces si no cumple los 15 años, tendría que pagar los últimos 3 años bajo las tasas ordinarias, y si ya las pagó bajo el 4, tiene que pagar la diferencia a los 60 días de que se le revoque el decreto. Obviamente, nadie dice si ya lo está planificando que pueda ir guardando ese dinero, lo invierte, y entonces cuando venga el momento pues se paga, o sea, y así por lo menos tiene un rendimiento. Preguntan si vamos a compartir la presentación. Sí, tienen ahí la información de contacto mía y la página, tienen los teléfonos de la oficina, no dejen de contactarnos, con un email que nos envíen con su contacto, le enviamos la presentación. Así que nuevamente, 3:44, muchísimas gracias por la participación y nos veremos en una ocasión futura. Seguro. Gracias.